Hola, hola, soy Temporal72 y bienvenidos a un nuevo episodio de Temporal Reactions. Yeah. Este video lo quería subir antes porque vi el buen recibimiento que tuvo el video anterior de Dimash, el de SOS. Sino que yo no sé si ustedes vieron el post que hice en la comunidad. Pues el fin de semana estuve ocupado con mi banda en un estudio grabando porque estamos grabando el primer EP. Entonces sí, no tuve tanto tiempo. Pero pues acá estoy. La canción que más recomendaron fue Sinful Passion. Entonces acá voy a hacer esta a continuación. Y bueno, este video ya tiene subtítulos en inglés porque muchos lo pidieron. Lo siento que me escribieron algunos comentarios en portugués y en francés, pero la verdad no tengo idea de esos idiomas, entonces lo siento. También ya le puse subtítulos al de SOS para que lo vean, por si acaso. Entonces, antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal. Déjenme saber qué opinan en los comentarios, sus recomendaciones. Me pueden seguir en Instagram, Facebook, ahorita TikTok. Estoy haciendo algunos videos chistosos. También, si tienen tiempo, estoy haciendo transmisiones en vivo de 5 a 7 de la tarde en hora colombiana todos los martes y los jueves. Entonces, si tienen tiempo, los veo ahí. Les dejo el link en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos. Esto es Dimash Kudaibergen, Sinful Passion. Казахстан всегда гордился и гордится своими талантами. Bueno, ya sé que él es представитель kazaco. уже нового поколения казахстанских звезд. Парень раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил в проекте «Голос». ¿Tiene subtítulos? В Китае человек из Казахстана Алиса. победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на Bueno, новой a волне ver, гордился и гордится своими талантами. quiero ver este inicio Казахстан atrás. всегда гордился и гордится своими талантами. Está- Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения А, я. казахстанских звезд. Парень раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил lo que в me estaba проекте contando. «Голос». Que le fue re bien В en ese en Китае China. человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Ты явилась нежданно. Me gusta ese Как piano. из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, то Bueno, empezó con su registro. Ese no es su registro más grave, según lo que he visto. Pero igual es un registro ya gravecito, como de barítono. линии долгие лилии были Uy, ночи Nord. без Esos сна. pianos son muy chéveres. Que no está tocando el norte. Но в Está стуже tocando. сердце озарило, как весна. Только ты одна. Bueno, hasta acá me gusta que, según también como empezó SOS, pues acá también empezó como muy calmadito, transmitiendo de acuerdo como va la canción. Está en una dinámica baja, entonces él está cantando de acuerdo como el piano lo está acompañando perfectamente. Entonces hasta el momento muy bien. Sigamos. Долгим огнем Me gustan esos momentos como que, supongo que el ritmo normal era tan 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 tan. Ese segundo tan tan, él lo atrasó un poquito, entonces en vez de hacer tan tan, él hizo como tan tan, como sí, dándole un poquito de retardando, o más bien eso se llama rubato, como adaptar un poco la interpretación y hacerla un poco más dramática. En eso sirve eso. пылать во мгле и в ненастье. Тайне, Y ahora ya le metió más poder. тайне, ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ah, tan chévere ese bajo. Ночь замкнула
Bueno, ahora él empezó a cantar una octava arriba y empezó a entrar también, creo que lo que escucho es como un cello. Entonces esa variación comienza a ser muy interesante acá. И вокруг тишина. El triángulo no lo escuché. Руки, лица, мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна, и ты вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. Si se dan cuenta, al inicio de ese verso él estaba cantando con más falsete y acá ya estaba cantando pues con pura voz de pecho. Se siente mucho la diferencia entre las dos partes. Bueno, sigamos. Ahora es una octava arriba. Muy controlado. Долгим огнем пылать в огне и в ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Y ahora ya entra un violín. Bien. Uy. Uy. Ahí le pusieron una pequeña colita de delay, porque ahí se repitió la nota final que él hizo. Yo diría que en cuanto como lo musical, no me esperaba que sonara tan así. Yo esperaba que sonara como con más fuerza, porque si se dan cuenta la melodía que él acaba de cantar, pues tiene mucha fuerza y todo se incrementó. Yo creía que de pronto, no sé, el sonido de la batería no era lo que me esperaba exactamente. Sonó como muy electrónico para mi gusto. Yo le hubiera dado un poco más de potencia a todo, para acompañar todo lo impresionante que él está haciendo. Pero bueno, solo mi opinión. Eso está curioso. Es que es como, es básicamente cambiar entre dos notas. Pero si fueran como staccatos, entonces... No, es raro. Es difícil de hacer, pero la verdad a nivel de sonoridad no me gusta tanto como suena. Suena como si hubiera un interruptor en la voz. Como... no sé cómo explicarlo, pero creo que se me entiende. Igual, pues, como dije, es difícil de hacer, pero no sería como algo que yo escogería para hacer, la verdad. Bueno, sigamos. Sí, ahí está el delay. Ish. Ush. ¿Cómo conecto ese pedazo? Sí, no sé, es que vean cómo arrancó la batería y después volvió otra vez con ese mismo sonido. Como, sí, no sé, suena mucho a una batería electrónica, ¿no? Suena como sin fuerza esa batería, no sé. Porque vean como el feel que hizo la batería mientras él estaba subiendo, iba como guiando a que hubiera un cambio de intensidad y que todo estallara, pero... Y él estalla, obviamente, es decir, él estalla en intensidad. Pero siento que la percusión no ayuda mucho, como que la parte rítmica no estalla tanto. Porque obviamente tiene todo las cosas orquestales que están sonando detrás y eso le da mucha fuerza. Quiero escuchar ese pedazo otra vez, porque lo conecto. Creo que todo lo conecto con una sola respiración. A ver, esa respiración.
¿Esa? Uy, eso sí. Uy. Aparte hizo un melisma re vasto ahí. En las segundas voces ayudan resto también. Uy, sí, esa nota alta y como bajó con el melisma fue muy vasto. Aparte que hizo eso, si no estoy mal, según lo que escuché, hizo eso cambiando de voz mixta a voz de pecho. Y eso es muy difícil porque en ese pedazo seguramente había como el quiebre de la voz, como el quiebre entre un mecanismo y el otro. Y dominar eso es muy difícil. Ay, como le llaman Flores. Видел бы эту картину Басков сейчас. Боюсь, у Коли был бы сердечный приступ. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов и выразить огромную благодарность группе Астуди и Байгали аға. Сізге үлкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан, мы вас любим очень! Димаш Кудайбергенов. Аплодисменты. Я сейчас не могу с собой унести. Спасибо! На сцену приглашаются профеsionales сочинские носильщики. Bueno, ahí se acabó. Sí, según al escucharlo hablar, yo diría que él es un tenor, porque la voz hablada de él no es tan grave. Igual, sin embargo, puede bajar mucho. Es decir, como ya hemos comentado antes, tiene un registro muy grande. Creo que la parte más vasta fue ese pedazo en la que con una sola respiración cantó una nota alta, subió mucho más y después bajó y haciendo un melisma re vasto. Y pues cambió de mecanismo, como de voz mixta a voz de pecho. Entonces ahí generalmente cuando uno tiene esos mecanismos que está cantando, generalmente hay un quiebre. Como en la nota más alta de pecho que uno puede cantar, para seguir subiendo uno tendría que cambiar a voz de cabeza o voz mixta. Hacer ese cambio es difícil esa transición. Y se la escuché perfecta. La verdad, yo estaba... Pues voy a hacer un comentario que de pronto sea un poco polémico, pero pues a mí me gusta siempre ser muy honesto. La verdad, este cantante tiene unas capacidades muy vastas. Es decir, en serio es muy vasto. Pero es que llamarlo como el mejor del mundo es difícil, porque es decir, llamar a alguien mejor en algo del arte es muy complejo. Es muy complejo porque es muy subjetivo, entonces siempre va a haber el gusto de uno. Yo diría que no puede decir que es como su favorito, pero de ahí a decir que es el mejor, no sé. Porque digamos, bueno, a mí por ejemplo que me gusta el metal, yo he visto cantantes que son muy versátiles en cuanto a que también hacen guturales y también tienen una voz limpia que es increíble. Entonces él en este caso no tendría los guturales, por ejemplo, aunque tenga todas las otras habilidades vocales. Hay mucha gente que tampoco le gustan los guturales, eso es entendible, son todos gustos. Por eso estoy diciendo que decir que alguien que es mejor en algo es muy difícil. La verdad yo solo estoy sorprendido por la habilidad de él. Y créanme, en ningún momento yo lo estoy criticando, yo no lo estoy atacando, yo no estoy diciendo que sea mal cantante, al contrario, es un cantante increíble. Pero sí, solo quería hacer el comentario acerca de eso, del mejor. Por ejemplo, no sé, si yo dijera en cuanto a guitarristas, yo diría que uno de los más completos, por ejemplo, es Guthrie Govan, que es un guitarrista como más moderno, que es expresivo y muy técnico al mismo tiempo. Y mucha gente, por ejemplo, podrá decir que Jimmy Page es el mejor guitarrista del mundo, el de Led Zeppelin, o que David Gilmour, el de Pink Floyd, es mucho mejor. Por eso es que es muy difícil decir eso. O mucha gente todavía dice, por ejemplo, que el mejor guitarrista que ha habido es Jimi Hendrix. Y siempre dicen que es el mejor, pero sí, no sé. Yo prefiero más bien no usar esa palabra de mejor, sino
básicamente hay músicos con unas habilidades increíbles. Él es uno de ellos. Bueno, estoy disfrutando mucho escucharlo a él. Voy a seguir haciendo así como reacciones. Yo creo que va a ser como una por semana. Lo siento que me haya demorado con el video anterior, pero sí estaba un poco ocupado. Y bueno, esto me gustó bastante. Me gustó bastante. Y como dije, ese pedazo de la mitad fue increíble. Qué dominio de la voz tan increíble. Y bueno, yo creo que eso sería todo por hoy. Entonces espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día y los veo en el siguiente video.